Amigos de Impacto Venezuela, feliz domingo para todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este Cara a Cara con, esta vez para conversar con Antonio Ekarri, dirigente político, además presidente de la Alianza del Lápiz, que en esta semana que pasó pues anunció su candidatura a la alcaldía de Libertador con un objetivo que creo que todos los venezolanos coinciden, que es convertir a Caracas y ojalá, ¿por qué no?, a toda Venezuela en un futuro cercano en la capital educacional. ¿Qué tan importante en un país como Venezuela en este momento, donde pareciera que la radicalización política está más marcada como se vivió en tiempo pasado cuando estaba Hugo Chávez con vida, la educación? Estamos en una ciudad que es anárquica, que pareciera que el ser educado es sinónimo de ser tonto, por no decir otra palabra y otro calificativo. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Mira, y por supuesto con Impacto Venezuela. Venezuela entró en una nueva etapa. La industria petrolera se apagó y eso tiene unas consecuencias socioeconómicas muy serias. Los caminantes, las tristezas, las despedidas, el hambre, la miseria, la violencia. Es decir, el Estado venezolano, que lo daba todo, ahora no puede dar nada porque la pandemia socialista acabó con el Estado venezolano. Esa sociedad que vivía del Estado ya no puede vivir de ella. Y eso tiene unas consecuencias que Arturo Uslar Pietri nos los advirtió durante muchísimos años. Ahora, ¿qué es lo que debe venir? Un cambio de conciencia, porque ese venezolano que tienes enfrente ya es otro venezolano. Sí. Ese caraqueño que tienes enfrente, es otro. Entonces, por eso nadie lo entiende. Y nadie lo entiende, ¿por qué? Porque la clase política se quedó atrapada en otra época. Es decir, tanto el gobierno, que cree que todavía está en tiempos de Chávez, en medio de una bonanza petrolera, con una irresponsabilidad monstruosa, manejando los asuntos del Estado, y por otra parte, una clase política opositora que todavía se la pasa ofreciendo y dando promesas. Venezuela, el nuevo venezolano, no es alguien que está esperando que el Estado le dé, porque sus frustraciones ya son muy claras. Lo que está esperando es que el Estado lo deje hacer. Es decir, ¿qué necesitamos hoy? Convertir todas estas instancias, y en este caso la alcaldía de Caracas, en un gran centro de apoyo, que cada edificio, cada espacio, que hoy es una chat, que hoy huele a cucaracha, a animales muertos, a ruina, a matraca, a corrupción, se convierta en un gran centro de apoyo, defensa y protección a los emprendedores. La clave del nuevo país, está ahí, en los emprendedores. ¿Cómo lograr eso cuando también pareciera que estamos sumergidos en un país lleno de desesperanza, donde uno dice, bueno, pero ¿cómo puede Antonio Ekarri enfrentarse a un candidato del PSV que quizás una de las abanderadas pudiera ser para repetir Erika Farías, que está rodeada, bueno, yo nunca la he visto, yo vivo en Libertador y nunca la he visto, pero ¿coincidimos? Sí, con que tiene grupos armados, que tiene colectivos, que tiene esta suerte de manipulación política en la que se han convertido el tema de los CLAP. ¿Cómo despertar en la gente que puede haber otra vía, que no son los mismos opositores de siempre, ni tampoco los mismos chavistas o pesuvistas o maduristas de siempre? Con las ideas. Las ideas son y la convicción son las razones siempre que han conducido a la gente a los grandes cambios y a los profundos cambios que están buscando. Y que estamos señalando una ruta. La ruta es la educación. Es decir, si tú preparas a ese emprendedor que hoy está en los sectores populares, que su oficio ya no le da para más, que su pensión ya no le da para más, o que su sueldo en la alcaldía ya no le da para más, lo preparas en un oficio, lo conviertes en líder, lo conviertes en emprendedor y él puede montar su propio negocio, ese es otro venezolano totalmente diferente. Ese es el que yo estoy buscando y ese es al que le he dedicado 14 años de mi vida aquí en Caracas, Ninfo. Las casas del lápiz son eso, son centros de formación para emprendedores. Y lo hemos hecho durante todo este tiempo en sitios donde no hay condiciones, porque obviamente esas mismas condiciones que tú me pintas, lo que tenemos en Macarao, y qué es lo que pasa cuando entro en la Cota 905 o cuando abrí la primera casa del lápiz, que fue en el sector Los Eucaliptos, al lado del Guarataro, que es al lado del túnel de la planicie. Sí. Bueno, me conseguí en una de mis visitas con toda la banda delictiva de la zona, que me rodearon la casa donde estaba. Y al final eran todos unos niños
armados con que la caserina de la pistola parecía un cocosete, y resulta ser que al final, cuando vieron que era yo, porque era el jefe de la Casa del Lápiz, porque estaba la coordinadora de la Casa del Lápiz y la mamá de él estaba estudiando en la Casa del Lápiz, bueno, se guardó la pistola y me dijo, coño, profesor, disculpe, pero es que yo pensaba que había otra gente aquí. Y al final lo que me pedían, ese mismo niño que estaba armado, lo que me pedía era que cómo podían hacer para arreglar su cancha, porque ellos querían era jugar. Es decir, eso a mí me dolió muchísimo y me decía, estamos en el camino correcto, estamos en la política correcta. Es decir, y das cuenta del daño que hay dentro de la comunidad. Por supuesto, porque ya lo conozco. O sea, ya yo conozco la cota 905 de noche, de día, de madrugada. O sea, son demasiados años metidos en esto. Es decir, yo no estoy generando fantasía. Es que estoy diciendo que este programa, que durante 14 años ha sido sumamente exitoso, como vitrina, con los recursos limitados de la Fundación USLAR, porque ha sido además autosostenido por la propia gente, que es lo bonito de esto. Los emprendedores pagan su inscripción y se gradúan. Y cuando se gradúan, bueno, vienen con talleres de emprendimiento, con talleres de liderazgo. Y tú no te imaginas la cantidad de negocios, y que la gente, de ganar $2 en un puesto de la administración pública, resulta ser que como barberos ya comienzan a ganar hasta $250 mensuales. Tienes demasiado, o sea, tienes mucho potencial. Yo creo mucho en el talento del venezolano. Y ese talento es el nuevo pozo de petróleo de los venezolanos. Y por eso es que la educación es tan pertinente hoy. Un poco hablando ya más a nivel político, ¿cuál ha sido la reacción de este lanzamiento de la campaña? Seguimos sumergidos, y la opinión en redes sociales, más allá que las redes sociales no sean el reflejo del país completo, ni de las calles ni de los barrios de Venezuela, pero se habla de no hay condiciones, el CNE está comprado, quienes vayan a las elecciones son alacranes o le hacen el juego al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo ha enfrentado Antonio Eckarri eso para lanzar posteriormente su candidatura? Bueno, primero tenemos que hablar con la verdad. Aquí, por la presión internacional, no fue porque hubo un milagro del Espíritu Santo que iluminó el chavismo y tenemos ahora un nuevo Consejo Nacional Electoral con dos muy buenos rectores que vienen de la oposición. Porque Roberto Picón viene de ser el técnico electoral más importante que teníamos en la unidad. Y luego a Enrique Márquez, que es uno de nuestros dirigentes de mayor responsabilidad y de mayor credibilidad. Entonces ahora les vamos a decir que también son chavistas. No, por el amor de Dios. Yo creo que el país tiene que darse claro, y tenemos que darnos cuenta todos. Aquí no van a venir los marines. Aquí no va a venir, aquí todo lo hemos intentado. Y aquí la única vía, y te lo puedo decir yo, que he estado pateando no solamente las zonas y las urbanizaciones, no, para nada. Recuerda que en el 2010 tú misma me cubriste siendo candidato en el 23 de enero. O sea, es decir, yo nunca he tenido condiciones. Aquí lo que tenemos es que consolidar una sólida mayoría. Ya sabemos que al gobierno no se le gana por poquito, y eso lo tengo claro. En Caracas tenemos que dar una paliza para que le ganemos. Pero eso tenemos que construirlo ¿cómo? Con un mensaje muy claro, diciéndole a la gente la verdad, no estar con hipocresía, de esa cosa de que yo voy, pero si voy y no voy, y si voy hoy o no voy mañana. Eso no podemos continuar. Hay que hablarle a la gente claro. Aquí no van a venir marines ni va a venir nadie a salvarnos, sino somos nosotros mismos los que tenemos que salvarnos, y la única manera es organizar una mayoría sólida que existe, que está ahí, pero que tenemos que salirla a convencer. No es porque un partido me levante la mano, no es porque nadie me imponga, sino que la gente sabe y sepa para qué va a votar. Usted, en el caso nuestro, va a votar por ti, vas a votar por ti. Esta vez no va a votar por mí, va a votar por ti. ¿Por qué? Porque estás votando por la educación. La educación es lo que te hace libre cuando tengas tu propia empresa, tu propio negocio, y no dependas de nadie. Esta semana que pasó, Nicolás Maduro en una locución pública decía también que había sido un logro revolucionario, una nueva propuesta de diálogo. Incluso se dirigió directamente al dirigente Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, que lo había indultado, que era su presidente, y lo había indultado para que él siguiera haciendo política. Hay esperanza, se puede haber una vía en sentarse a negociar, y bajo qué condiciones se pudiera dar, porque también la gente se pregunta, un gobierno enquistado como el de Nicolás Maduro, que ha sido señalado además por la comunidad internacional, bueno, de presunto narcotráfico, de presuntas prácticas de corrupción, puede sentarse para negociar una silla en la que quiere permanecer por mucho tiempo. Puede plantear condiciones para perder. Mira,
Todo el mundo ha querido conversar y siempre va a haber una salida. La salida tiene que ser constitucional, tiene que ser electoral, etc. El tema es que le digamos la verdad a la gente y no le caigamos en embustes de que un día somos radicales y al otro día nos sentamos con el gobierno. Eso no puede ser así. Venezuela, que tiene que conversar, por supuesto que hay que conversar y que hay que buscar muchas soluciones. Lo que hay que generar es la confianza, porque no es simplemente tomarte la foto, no es simplemente un selfie. Venezuela es un país con unos problemas estructurales sumamente graves y tiene que estar presente la comunidad internacional. Es decir, cualquier diálogo en Venezuela que tenga unos resultados como acabamos de lograrlo con el CNE, es producto de la presión internacional, es producto de la presión de la Unión Europea, es producto de la presión del gobierno de los Estados Unidos, es decir, de la comunidad internacional en pleno que ha buscado mejores condiciones, pero ahora nosotros salgamos a convencer a la gente y digámosle a la gente, mire, sí tenemos mejores condiciones, vamos a esto. No se trata de normalizar un gobierno, que si lo vas a legitimar, no, nadie cree en esto. Pero yo me voy a ir al tema de más fondo, porque es un tema de forma. El tema de fondo es que aquí, con el apagón petrolero, ya la sociedad no va a depender del Estado. Y eso significa muchísimo. La democracia existe en la medida que el Estado dependa de la sociedad y no la sociedad del Estado esté libre. Esa fórmula que trajo a Hugo Chávez al poder, ese Estado superpoderoso de Hugo Chávez, del expropiese, eso se acabó. Aquí no hay real ni para expropiar, ni para robar, ni para nada. Tú no has visto a Maduro que ahora se la pasa con las leyes económicas especiales y decir de zonas económicas especiales. Por supuesto que a nadie le va a creer, porque el mismo señor que le quitó a una serie de empresas que habían hecho inversiones en Venezuela, le quitó las oportunidades, ahora no le va a pedir a los mismos a quien tú le quitaste las oportunidades que vengan a invertir como para que los vuelva a robar otra vez. O sea, esa no existe. En Venezuela hay que generar poco a poco confianza y credibilidad para llevar a esta Venezuela que tenemos a un estado postpetrolero. ¿A qué llamo yo ese estado postpetrolero? A una Venezuela, una Caracas que tenga que ser potencia turística de América Latina, que nosotros podamos poner a competir a La Pastora con el Hatillo, por ejemplo. Ahí hay historias bellísimas, hay todo un centro espiritual alrededor del Beato José Gregorio. O sea, tenemos demasiadas cosas que explotar, que podemos hacer con Caracas. Dígame si nosotros logramos conectar el Boulevard de Sabana Grande hasta la Plaza Oliari, todo ese corredor que tienes ahí con pantallas LED, que compitamos con el Times Square de los Estados Unidos. Pero eso se puede hacer ¿con quién? ¿Con el Estado? No, que el Estado deje a los privados montar sus pantallas LED, o sea, que la gente pueda montar sus negocios, que la gente pueda tener su pequeño negocio de tortas o de arepas o de toda esa exquisitez que es la cocina venezolana. Bueno, esas terrazas, eso sí se puede hacer. Y estos socialistas tienen que entender que ese Estado totalitario ya está quebrado, que ese Estado totalitario ya no da para más, que eso se acabó, pero nosotros también como políticos tenemos que hablarle claro a la gente y decirle, la nueva Venezuela es una Venezuela de libertades económicas. La nueva Venezuela es el Estado no te va a dar nada, ni te van a regalar nada. Eso sí, tiene que venir un Estado más bien que promueva, que ayude y que proteja. Por eso nosotros estamos creando, además, rescatando, y vamos a rescatar apenas del primer día en la alcaldía. Eso sí huele a promesa, porque la verdad es continuar lo que estoy haciendo, claro. Continuar lo que estamos haciendo, hacer de Caracas la ciudad educadora de América Latina, es algo que ya venimos trabajando hace 14 años. Construimos la vitrina y nos dijo, sí funciona, ahora vamos a llevarlo y vamos a masificarlo en toda Caracas, es verdad, pero vamos a agregarle otra cosa, que es el fondo de microcrédito. Es decir, que ese venezolano que tenga, una madre venezolana que tenga 80 años o que tenga 85 años puede reinventarse como el chamo de 14 que puede ser barbero, pero ellos también necesitan apoyo, necesitan microfinanzas y hay unas experiencias mundiales espectaculares en bancos de microfinanzas y resulta ser que hay un banco dentro de la alcaldía de Caracas pero lleno de telarañas, lleno de moho. Eso vamos a limpiarlo, vamos a convertirlo en un gran centro de promoción de los emprendedores y que Caracas sea la capital de la auténtica libertad, que es la libertad económica, la libertad del ser, la libertad que te da mantenerte por ti mismo. Brevemente, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿qué le dice Antonio Eckarri a la dirigencia opositora? Y esto se lo digo porque ciertamente la gente quizás de Nicolás Maduro y del Ejecutivo pues no espera nada, pero se siente traicionada por una oposición que planteó muchos escenarios, que prometió muchas cosas y que al final creo que está moralmente hundida tanto o peor que el gobierno nacional. Tiempos de cambio, tiempos de renovación.
tiempos de que tomemos en cuenta a toda esa base dirigencial que nos ha acompañado durante todas estas luchas durante tantos años. Yo creo que son tiempos de renovar, son tiempos de cara fresca, de planteamientos nuevos. No nos podemos quedar anclados en cosas que ya no funcionan. Tenemos que superarlo. Ya hay cosas, etapas cerradas. Vamos a comenzar nuevas etapas y a escribir nuestras nuevas historias. Y esa nueva historia y la responsabilidad política que tenemos quienes creemos en la libertad, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la educación como vía para transformar al país, tenemos que seguir estando unidos. Y ese es mi mejor mensaje. Y mi mejor mensaje hoy es que estemos claros que la Venezuela que teníamos ya no viene más, pero que la Venezuela que viene puede ser una Venezuela mucho más bella, mucho más libre y mucho más próspera, porque esta vez no vamos a depender de un pozo de petróleo, sino vamos a depender del talento de los venezolanos. Muchísimas gracias, señor Ecarry, por acompañarnos en esta entrevista. Estábamos conversando con Antonio Ecarry, presidente de la Alianza del Lápiz, ahora candidato también a la alcaldía del municipio Libertador. Recuerde las redes sociales, @ImpactoBE, @Steninf en Twitter y en Instagram. Agradecida como siempre porque me hayan acompañado. Nos vemos en la próxima.